realmente nos enfrentamos a un nuevo virus. Por supuesto, es del mismo tipo, pero con características muy diferentes. Es mucho más mortífero, más contagioso y el contagio permanece por más tiempo. Eso significa que tenemos que lidiar con algo que no conocíamos en tiempo de Navidad y es por eso que lamentablemente tenemos que volver a emplear herramientas que ya habíamos utilizado en el pasado. Pero ahora mismo la situación es realmente diferente. Ahora hay autopruebas, pruebas rápidas, que se pueden ver día a día. ¿Cuándo vimos tantos centros de pruebas en los confinamientos anteriores? Y por supuesto, la creciente vacunación diaria. Así que ha sido más difícil y más duradero de lo que pensábamos, pero ahora hay claramente una luz al final del túnel. La líder de Alemania, Angela Merkel, lo ha dicho. Para nadie es un misterio que más de un año de la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia, hoy sus efectos son iguales o más severos que en su primer y devastador paso. Chile, según el propio ministro de Salud, Enrique París, vive la verdadera segunda ola. Al alza sostenida de contagios, la ocupación de las camas UCI y el regreso de las cuarentenas en prácticamente todo el país, debemos sumar la preocupación por las llamadas variantes del COVID-19. La británica hace lo propio en Europa y en nuestro continente, la brasilera ya está presente en toda Sudamérica. ¿Qué podemos esperar bajo este contexto? El proceso de vacunación parece ser fundamental. Primero, para lograr inocular a la mayor cantidad de población posible y segundo, para disminuir la mortalidad en los adultos mayores y la población de riesgo. Sin embargo, debemos reforzar las medidas básicas frente al virus, porque menores de 50 e incluso 40 años son los más afectados con la peor cara del SARS-CoV-2. Así comenzamos Futuro 360. Bienvenidos. Un avance importante en la investigación de los agujeros negros fue lograda gracias al trabajo de chilenos. Se trata de la primera imagen del campo magnético que envuelve a estos misteriosos objetos. ¿Cómo fue posible obtenerlos y cuál es su importancia? Miren. Si pudiéramos viajar hasta él, tendríamos que ser capaces de recorrer los 45 millones de años luz que los separan de nosotros. Este es el único agujero negro que hemos logrado observar, pero ahora su misteriosa composición se va aclarando cada vez más. Vemos que esta luz tiene una linda estructura ordenada, que nos indica que los campos magnéticos están ordenados. Estos campos magnéticos son importantísimos en astronomía, porque nos protegen en la Tierra de la radiación solar y porque en el Sol mismo son los causantes de las tormentas magnéticas. Fíjese en el detalle de estas franjas. Eso corresponde a la fuerza que emana el inmenso campo magnético que rodea el centro del agujero negro. Algo muy similar a lo que imaginábamos en películas, pero que ahora en la vida real logró ser confirmado tras una colaboración mundial de la astronomía que incluyó a profesionales chilenos y el poderoso lente del observatorio ALMA, ubicado en el norte del país. Esto es un estudio muy importante porque también nos mostrará cómo estos campos magnéticos son responsables de la evolución de la galaxia. En palabras sencillas, la revelación de este detalle nos permite entender la fuerza que tendría un agujero negro para absorber y expulsar energía, con miles de partículas y gases que son lanzadas en distintas direcciones hacia el espacio infinito. Nos muestra cómo los campos magnéticos, los cuales son un ingrediente clave para la polarización, se encuentran alrededor del agujero negro M87. Estamos mirando en una escala espacial como el sistema solar, pero a una distancia decenas de miles de millones más distante que la distancia de Plutón. Por eso lo que vemos aquí es luz polarizada, siendo la primera vez que el ojo humano es capaz de apreciar este detalle. Un relevante avance para la investigación de uno de los objetos más misteriosos del universo. A
a cambiar de tema. Más de 977.000 personas han sido diagnosticadas con COVID-19. Y por estos días tenemos más de 42.500 casos activos. Las peores cifras de esta pandemia en nuestro país. A la vuelta de esta pequeña pausa vamos a estar conversando con Nicole Tisler, que es investigadora principal en el Laboratorio de Virología de la Fundación Ciencia y Vida. Le vamos a preguntar todo y sobre todo de una gran interrogante que tiene que ver con las variantes. ¿Qué está haciendo la variante británica y la brasilera en nuestro continente? Quédense con nosotros, seguimos con más Futuro 360. Estamos de regreso con más Futuro 360 acá en CNN Chile, en nuestra nueva temporada también, en nuestro nuevo espacio virtual. Se los adelantábamos, Chile enfrenta el peor momento ante la pandemia, a pesar de tener a más de 6 millones de personas vacunadas con la primera dosis y a más de 3 millones con ambas dosis. ¿Cuál es la relación entre estos números? Vamos a despejar estas y otras dudas con Nicole Tisler, que es investigadora principal en el Laboratorio de Virología en la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicole. Bueno, lo primero, estamos a pocos días de nuevamente volver a la fase 1, nos encontramos en cuarentenados, toda la región metropolitana, varios millones de chilenos en la misma situación, además un proyecto de ley que busca posponer las elecciones. ¿Te parecen prudentes y acertadas todas estas medidas en relación a contener la propagación de la pandemia? Hola Humberto, muchas gracias por la invitación al programa, muy contenta de estar acá. Igualmente. No solamente prudentes esas medidas, yo creo que son totalmente necesarios. Es muy urgente detener este crecimiento acelerado del virus, digamos, en la comunidad. Respecto a las cepas, hablemos de eso porque hay preocupación. Crecen los contagios en Chile, llevamos ya un poquito menos de una semana con más de 7.000 contagios diarios, lo que es muy peligroso. Y se habla mucho de las cepas, ¿no? La variación, la mutación que pueda tener este virus. Estamos viendo la cepa británica, por ejemplo, que está haciendo lo suyo en Europa, y también la cepa brasilera en todo el continente. ¿Existe la posibilidad de no solo identificarla, sino hacer una trazabilidad concreta de esta cepa en todos los casos que se presenten en nuestro país, o eso es virtualmente imposible? Ok, son muchas preguntas a la vez. Sí, efectivamente se han identificado varias variantes en Chile, sí, ya a esta altura. Y creo que si no se logró la trazabilidad desde un inicio, ahora probablemente ya es tarde y probablemente se están diseminando en la población tal como se ha visto en otros países, donde se detectaron tempranamente, en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña. Es que son mucho más transmisibles en algunos casos, como en el caso de la británica, aparentemente también en el caso de la variante de Brasil, la P1, y también en el caso de la sudafricana. Y esa mayor transmisibilidad resulta, digamos, en su veloz expansión y que se establece finalmente como una de las variantes dominantes dentro de la población. Es decir, como un ejemplo, en Sudáfrica se demoró tan solo 4 o 6 semanas en detectar esta cepa y ya volverse dominante. Y muy parecido panorama también en Gran Bretaña. Sí. Nicole, y respecto a estas variantes, cuando uno habla de una variante parece como si fuera algo anómalo, ¿no? Como que hay algunas conocidas en el mundo, pero esas son las que van aumentando o los que van siguiendo su camino. Pero variantes hay siempre, ¿no? ¿Todos los países tienen distintas variantes, por ejemplo, del coronavirus? Sí, tienes que imaginarte los virus nunca como una unidad, sino siempre son nubes de genomas, ¿ya? Que hablamos de cuasi especies, los cuales, digamos, siempre tienen alguna presión de selección, ¿ya? Cuando hay cierta presión selectiva, se van seleccionando aquellas que tienen alguna ventaja en esta selección. Y es así como se establece algunas de estas variantes dominantes. Por ejemplo, si ya hay inmunidad preexistente en la comunidad, es muy probable que estos virus, que si es que siguen infectando a estas personas con una respuesta inmune preexistente, pueden seleccionarse aquellas mutaciones que pueden evadir a esta respuesta inmune. Claro. Y hablemos un poco de la brasilera, que es la más cercana a nosotros. ¿En qué radica su peligrosidad? Bueno, todavía existen muy pocos estudios y datos, digamos, duros
los únicos datos que se han publicado es un aumento, digamos, de los grupos etarios en los cuales, digamos, esto pareciera manifestarse. Entonces se ve que la letalidad en grupos de 20 a 30, 30 a 40 años, hasta 50, se ha duplicado o incluso triplicado el mes de febrero respecto a los meses anteriores. Cuando hablamos de la variante dominante, por ejemplo, ¿esa variante puede poner en riesgo la funcionalidad de las vacunas, por ejemplo? Exactamente. Entonces, una de las otras características que se ha visto en algunos de estos variantes es que, por ejemplo, la sudafricana, es que efectivamente hay, y también la brasileña, hay una cierta evasión, una reducción del título de anticuerpos, digamos, de la capacidad de los anticuerpos de bloquear a esta variante viral. ¿Ya? Y esta reducción, dependiendo de la vacuna o si fue una infección natural, se reduce entre 5 veces a 13 veces, lo que se ha visto actualmente. Es súper importante no hablar del todo o nada. ¿Somos inmunes sí o no? ¿Ya? Sino es toda una gradualidad. Estamos hablando de reducciones, ¿ok? Y por eso es tan importante que con nuestras vacunaciones logremos levantar una buena respuesta inmune, ojalá con muy altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Sí, pero entonces un proceso de vacunación correcto o un proceso de vacunación rápido podría ayudar a frenar esas variantes, por ejemplo. Eso esperaríamos, exacto, si es que estas variantes no se escapen, digamos, de forma... Y si es que nuestra respuesta inmune es suficientemente alta en el título de los anticuerpos que induce. Lo que se ha visto en los estudios es que para lograr esta respuesta inmune, digamos, de títulos altos, se requieren las 2 dosis. Y eso tal vez es el mensaje súper importante que quiero transmitir a la población, es que no bajen las guardias por tener una dosis recién de la vacuna, sino que realmente requeremos 2 dosis o a lo mejor a futuro necesitamos una tercera dosis, etcétera, para mantener esta respuesta inmune lo más fuerte y alta posible. Sí. Nicole, y respecto a nuestro país, claro, la duda es ¿por qué entonces tenemos una tasa de contagios tan alta si tenemos un sistema de vacunación que ha sido muy eficiente y reconocido en el mundo entero? ¿Nos relajamos? ¿Qué fue lo que ocurrió según tu visión? Sí, probablemente son factores factoriales, ¿ya? Definitivamente el relajo de las medidas inmediatamente se castiga, ¿ya? Sobre todo se castiga si es que hay variantes circulando que son aún más infectivas. Y por el otro lado, obviamente todavía no tenemos tanta gente vacunada con las 2 dosis 2 semanas después de la segunda dosis. Por lo tanto, es muy prematuro todavía esperar este efecto, digamos, de la vacuna en la población. Ahora, ¿cuándo se podría alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño? Algunos plantean que con el 70% de la población vacunada con sus 2 dosis ya podríamos respirar tranquilos. ¿O tú crees que no hay que tranquilizarse, no hay que relajarse en esa materia? Sí, yo sería más en ese sentido más cautelosa, mucho más cautelosa. Yo creo que vamos a necesitar la mascarilla, la distancia física por mucho más tiempo, mucha ventilación de los espacios. Y es más, con estos variantes ahora que probablemente están con nosotros ya, más infectivas, dejaría la mascarilla de tela de lado. Y solamente usaría realmente mascarillas médicas en el fondo. Sí, es como la que estamos viendo que tú estás utilizando ahora. Nicole, y respecto a las proyecciones, yo sé que tú no eres epidemióloga, pero uno empieza a analizar lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la tasa de contagios que superan los 40.000, con los casos diarios, comparándolo también a otros casos que han ocurrido con la variante británica en Europa. Y algunos dicen que a fines de abril podríamos tener incluso cerca de 10.000 o más casos diarios. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como tú bien dices, yo no me dedico a la predicción de modelos. Hay múltiples modelos muy cautelosos en este momento porque depende demasiado de nuestro propio comportamiento. ¿Qué tanto la gente va a seguir las medidas?
digamos, impuestos por las cuarentenas y el plan paso a paso, cuánto realmente se respeta. Si obviamente sacamos los trabajadores a seguir asistiendo, digamos, con permisos especiales y no reducimos la movilidad, es difícil que la vacuna sola lo va a poder resolver. Sí. Nicole, las dos medidas son importantes. Acelerar la vacunación lo más que se puede y además mantener las medidas de restricción de desplazamiento. Y lo último, yo sé que es casi hablar ciencia ficción, pero ¿cuánto crees que nos podría acompañar el coronavirus? Hay algunos expertos que plantean que esto podría durar 4 años y otros que nos podría acompañar de por vida y transformarse en algo como la influenza, por ejemplo, que requiere una vacunación anual. Sí, ya está bastante sabido que este virus se va a quedar con nosotros. Y ahí quiero mantenerme un poco aquí y hacer un poco, crear conciencia a nuestros campos de la virología en las personas, que justamente esta área a la cual nos dedicamos, a entender estas variantes, que siempre toma tiempo, ¿cierto? Entender por qué una variante es más infecciosa, por qué puede ser más, digamos, patogénica, y por qué, digamos, tenemos que cambiar el plan de vacunación. ¿Ya? Porque el caso de bioinfluencia se actualiza año a año, entonces hay una vigilancia genómica constante y eso es a lo que tenemos que poder llegar con coronavirus, en el fondo, tener esta vigilancia regional, o sea, nacional, de genomas, pero también saber interpretar lo que significan estos genomas. Porque tú entiendes si podemos detectar ciertos cambios de nucleótidos, de, no sé, 20 en 30.000, también hay que poder saber interpretarlos. Y puede ser que nosotros estamos hablando todo el rato, digamos, de variantes de Brasil, de Inglaterra, otros países. Puede ser que efectivamente hacemos nuestra variante aquí localmente, digamos, adicionalmente. Claro, además la variante chilena. Bueno, importante por lo mismo. Siempre y cuando hay tan alta transmisión del virus en la comunidad. Ahí es, digamos, el riesgo más alto que seleccionen algunos de estos variantes. Y por eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros prevenir el contagio, cortar la cadena de contagio. Bueno, Nicole Tischler, que es investigadora principal de virología en la Fundación Ciencia y Vida, para analizar un poco lo que está ocurriendo con los contagios y esta segunda ola que está viviendo también nuestro país y el proceso de vacunación que estamos siguiendo. Muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros acá en Futuro 360. Que estés muy bien. Tú también, muchas gracias a ti. Y después de nuestra conversación semanal, las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo se las vamos a presentar en nuestra sección Al Día con el Futuro. Vamos a partir hablando del vino, porque una docena de botellas de vino fueron mandadas al espacio hace más de un año, junto a un centenar de fragmentos de cepas de las variedades Merlot y Cabernet Sauvignon. Bueno, lo cierto es que ahora estas muestras regresaron a la Tierra a bordo del SpaceX Dragon, tras permanecer en la Estación Espacial Internacional de la NASA. Una vez que se abrieron, los expertos notaron que el espacio alteró el color del vino y que este ahora tiene un color ladrillo claro, podríamos decir. Y en cuanto al sabor, los catadores coincidieron en que la calidad no se perdió. Ahora, ¿cuál es la meta de este curioso experimento? Abordar el problema de cómo vamos a tener una agricultura en el futuro que sea orgánica, saludable y capaz de alimentar a la humanidad. Los creadores del experimento piensan que la respuesta a ese interrogante está precisamente en el espacio exterior. Y cada vez nos volvemos a acercar a la Luna y por eso la NASA quiere ahora generar energía sustentable en la superficie lunar. El programa Artemis, que pretende volver a la Luna el año 2024, ya está trabajando en desarrollar paneles solares. Los dispositivos serían instalados en el polo sur del satélite natural con la intención de que sirvan como una fuente de energía confiable y sostenible para futuras bases humanas en ese lugar. Con este proyecto, la energía podría respaldar los hábitats lunares, los rovers e incluso los sistemas de construcción para futuras misiones robóticas. Este sábado 3 de abril se tendrá que atrasar nuestro reloj en 60 minutos, lo que significa que vamos a tener una hora más de sueño. Pero, ¿qué efectos puede tener en nuestro cuerpo? John Ewer, experto en reloj biológico de la Universidad de Valparaíso, nos lo va a explicar a continuación. Nuestras sociedades modernas tenemos todo un déficit de sueño. Y eso es peor en esta época de pandemia porque existe mucha ansiedad. La falta de sueño, el déficit de sueño tiene grandes consecuencias sobre nuestra salud. Afecta a nuestro sistema inmune,
aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, que son todos factores de riesgo. Hay que ponerle atención al sol porque es el estímulo de luz más fuerte al cual tenemos acceso. Y cuando se levanta el sol, eso determina cuándo comienza el día para nuestro cuerpo. Entonces, cuando más temprano comienza el día para nuestro cuerpo, más temprano vamos a poder dormir y por lo tanto más vamos a dormir, porque en la mañana suena el despertador independiente de la hora en que nos hayamos acostado. Por lo tanto, este cambio de hora es muy bueno porque hará que el sol se levante más temprano. Eso asegurará que dormiremos un poco más. Y además, si evitamos usar celulares y pantallas en la noche, que extienden nuestro día, eso será aún mejor. Estamos llegando de esta manera al cierre de un nuevo capítulo de Futuro 360 acá en CNN Chile. No se olviden visitar nuestra página web para seguirnos, por supuesto, con todas las informaciones relativas a la tecnología, a la ciencia, al conocimiento, a la innovación. Y no solo el sitio, que es futuro360.com, también en nuestras redes sociales, donde vamos actualizando los contenidos día a día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en nuestro nuevo estudio virtual. Sigan en compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.